A ver, pensemos un momento en ese ritual de abrir un juego de mesa de estos gigantescos. Uf, de los que pesan 5 kilos por lo menos, ¿no? Eso es, esos mismos. Levantas la tapa, empiezas a sacar, no sé, cientos de fichas de madera, unas cartas, despliegas un tablero inmenso que ocupa toda la mesa del salón. Y rezas para que quepa todo. Claro, y entonces alguien con una sonrisa así como ligeramente sádica pues deja caer un manual de instrucciones súper denso y con la letra enana, justo en el centro de la mesa. Madre mía, la parálisis por análisis total. Totalmente. O sea, esa sensación de no saber absolutamente qué hacer con la primera ficha es una experiencia universal. Y curiosamente, es la misma sensación que golpea a cualquiera que intente sumergirse en un simulador complejo de conducción y logística por primera vez. Es que es una barrera de entrada formidable. A ver, la promesa de estos mundos virtuales es la libertad absoluta. O sea, puedes ir a cualquier parte, transportar lo que quieras, comprar cualquier vehículo. Pero paradójicamente, una libertad tan inmensa, sin una estructura que te guíe desde el principio, pues termina siendo asfixiante para alguien que acaba de arrancar un motor virtual y, bueno, no sabe distinguir entre un eje de transmisión y un palet de plásticos. Ya, es que es demasiada información. Por eso mismo la exploración que tenemos hoy por delante me parece tan fascinante, porque hemos estado diseccionando las notas de la inmensa actualización, la 0.7.18 del universo de MotorTown. Un documento colosal, la verdad. Tela. Es que hay fábricas nuevas, mecánicas de exportación a nivel casi macroeconómico, remolques que tienen más ruedas que un tren de mercancías. Sí. Pero a ver, nuestra misión en este espacio de hoy no es leer una lista de la compra, ¿vale? Queremos filtrar toda esta información técnica bajo una lupa muy específica. Y es entender cómo este parche reescribe desde cero la experiencia de los jugadores que apenas comienzan. Eso es lo importante. Claro. ¿Qué cambia para la persona que acaba de comprar su primer camión oxidado y no tiene ni un duro? Y creo que es la perspectiva más reveladora. Porque, a ver, cuando un juego lanza una actualización masiva, la atención suele desviarse hacia el contenido del final del juego, ¿sabes? Lo que brilla, ¿no? Exacto. Lo que exige millones de monedas, horas y horas de dedicación. Es natural fijarse en lo más grande y ruidoso. Pero si rascamos un poco la superficie de estas notas, descubrimos que el verdadero triunfo de esta versión es psicológico. ¿Psicológico? A ver, cuéntame más de eso. Pues que han reconstruido los primeros pasos de la curva de aprendizaje. Han transformado un simulador que podía ser un poco árido en un ecosistema que, casi sin que te des cuenta, te va educando. ¡Ostras! Sí, te educa paso a paso para convertirte en un magnate del transporte desde el kilómetro cero. Vale, pues empecemos por el principio del todo. Antes siquiera de pisar el acelerador o, no sé, preocuparse por la economía, lo primerísimo que entra por los ojos es el mundo que te rodea. Lógico. Y las notas detallan un cambio en la simulación del agua que, a primera vista, yo estaba convencidísima de que era un simple adorno estético. Ya, mucha gente pensó lo mismo. Claro, o sea, hablan de reemplazar una superficie plana por olas dinámicas, reflejos del sol súper realistas, sobre todo en rutas costeras como ese nuevo tramo en el sureste de la isla Oji. El proyecto de Login Road, sí. A ver, ¿por qué es tan importante para un conductor novato que el agua se vea así de bonita? Pues fundamentalmente porque combate la fatiga visual. Y ese es el primer enemigo de la retención de nuevos jugadores. Ah, claro, porque al principio vas muy despacio. Exactamente. Pensemos en la mecánica base de alguien que acaba de empezar. Sus vehículos son súper lentos, sus rutas son ineficientes porque lógicamente aún no conocen los atajos. Vas por el camino largo siempre. Sí. Y van a pasar mucho tiempo yendo del punto A al punto B a velocidades absurdamente bajas. Si el entorno es, no sé, decorado de cartón piedra, el viaje se percibe como un castigo. Un trámite aburridísimo. Eso es. Pero al introducir un océano con físicas reales, donde la luz rebota en las olas azules de forma dinámica mientras cruzas un puente, pues el acto de conducir deja de ser solo un medio para conseguir monedas. Se convierte en una experiencia inmersiva gratificante por sí misma. Exacto. Un mundo más bonito simplemente invita a conducir más. Es decir, que te compran un poco la paciencia a base de vistas espectaculares, ¿no? Necesitas que quien juega no se aburra en sus primeros trayectos. Totalmente. Y bueno, hablando de mantener la inmersión, hay otro detalle que, ataca directamente a esa parálisis del manual de instrucciones que comentábamos al principio. Ah, lo de la enciclopedia. Sí.
Porque hasta ahora, si querías fabricar algo y el juego te pedía, yo qué sé, un material intermedio, tenías que minimizar la pantalla, irte a un navegador... Buscar en foros de internet, ver videos... Sí, volverte loco buscando dónde narices se conseguía eso. Pero ahora han integrado una enciclopedia, que llaman la Motortopedia, directamente en la interfaz del juego. Y fíjate, ese es un rediseño de la experiencia de usuario que es vital para los novatos. La fricción cognitiva de tener que salir del entorno simulado para buscar información, pues rompe por completo la magia. Te saca del juego totalmente. Claro, al añadir enlaces directos en cada recurso al interactuar con una industria, están construyendo un puente lógico superútil. En lugar de frustrarse ante una cadena de producción incomprensible, el jugador hace clic y el propio mundo le explica cómo funciona su economía interna. O sea, te dice, el plástico se hace así y lo encuentras aquí, sin salir del juego. Eso es, fomenta el hábito de la investigación logística, sin que el jugador sienta que está estudiando para un examen de economía. Evita esa frustración inicial. Vale, vamos a desgranar esto, porque esa reducción de la fricción me parece clave. Ahora, imaginemos que alguien ya está pues maravillado con las costas, ya entiende cómo usar la enciclopedia esta integrada, pero se enfrenta al problema de siempre. Que no tiene ni un duro. Exacto, que no tiene dinero. Y claro, los camiones que ve pasar por la carretera son bestias inalcanzables. Y las notas del parche mencionan la introducción del camión de plataforma Jimusi. El Jimusi Flatbed. Ese. Lo ponen como un vehículo de entrada. Pero en lugar de hablar solo de que cuesta, creo que unas 80.000 monedas en el concesionario, lo que me llama la atención es su diseño. Hablan de tracción total, 6x6, opción de cabrestante, el winch este, y un tamaño muy contenido. ¿Qué le aporta esto mecánicamente a un novato? Pues, a ver, el Jimusi de plataforma actúa básicamente como un entorno de prueba seguro. El gran error de un principiante en la logística todoterreno es subestimar la física del barro y la distribución del peso. Claro, te metes donde no debes y adiós. Exacto. Si le das a un novato un camión masivo y se atasca entregando palés en una mina, la frustración es monumental, porque lógicamente no sabe cómo usar los bloqueos de diferencial o cómo gestionar el impulso. Se queda ahí tirado para siempre. Eso es. Pero el Jimusi, al ser ligero y contar con tracción en todas sus ruedas, perdona los errores de trazada en terrenos hostiles. Enseña cómo los neumáticos interactúan con el barro suelto, pero sin castigar al conductor dejándolo clavado. O sea, es literalmente una herramienta pedagógica, pero disfrazada de camión barato, ¿no? Totalmente. A ver, Si hablamos de herramientas pedagógicas para ganar las primeras monedas, hay algo que me ha dejado alucinada. El nuevo trabajo de escolta. sí, el Escort Job. Una genialidad. Es que, al parecer, cuando un jugador veterano decide transportar una carga que pesa más de 30 toneladas, el sistema lanza como una misión. Y los novatos solo necesitan comprar una licencia en el garaje para aceptar el contrato. Sí, una licencia baratita. Y básicamente su trabajo es seguir a ese vehículo pesado en su propio coche o camión ligero y cobran una recompensa. O sea, es como ser un pez rémora nadando pegadito a un tiburón gigante. Esa analogía del pez rémora me parece perfecta para ilustrar la dinámica inicial, fíjate. Es que te llevas las migajas de su cacería, literalmente. Claro, consigues dinero fácil. Pero el diseño detrás de esta misión va mucho más allá de dar unas pocas monedas al que va detrás mirando. Funciona como un sistema de mentoría silenciosa e integral. ¿A qué te refieres con mentoría silenciosa? Porque técnicamente nadie te obliga a hablar por el chat ni nada. Exacto. Y ahí es donde reside la brillantez del diseño. A ver, las físicas de las cargas sobredimensionadas cambian drásticamente todas las reglas de la conducción. Claro, no se conduce igual un coche que una bestia de esas. Para nada. Un camión de 50 toneladas no frena cuando pisas el pedal. Necesita cientos de metros de anticipación. No puede tomar una curva cerrada por el carril interior porque o vuelca o se queda encajado contra una farola. Ya, claro. Entonces, el jugador principiante, al ir detrás haciendo de escolta, está observando en tiempo real y en primera fila cómo un veterano gestiona las inercias, cómo abre el radio de giro en las intersecciones o qué marchas utiliza para escalar una cuesta de grava. ¡Ostras! Es una clase magistral de físicas de masa. Eso es, una clase pagada y además con cero riesgo de arruinar la carga tú mismo. ¡Qué pasada! Y bueno, hablando de cosas fáciles para ganar dinero al principio, también vi una mención rápida al vehículo Terra. Sí, el pequeñito. Sí, que decían que en la nueva zona minera de Wangjin
Hay un contrato que es súper fácil, pero muy lucrativo, ideal para ese vehículo. Así que opciones para hacer caja no faltan. Desde luego que no. Pero digamos que nuestro novato ya ha tomado notas, ha ganado algo de dinero escoltando a los grandes, ha hecho sus entregas en la mina, se siente confiado y decide aventurarse por su cuenta. Peligro. Toma un atajo por un bosque con su flamante Jimusi, calcula mal la curva y acaba volcando el vehículo en una zanja a kilómetros de cualquier carretera principal. Lo típico que pasa en la primera semana. Históricamente, en muchos de estos juegos, pues aprietas un botón mágico de recuperar vehículo y ¡pam!, apareces en el taller de la ciudad sin problema. Pero he leído que han reformado drásticamente el coste de invocar vehículos. Sí, el Summoning Cost. Han implementado un sistema de penalización que es dinámico. Ahora, el coste económico de rescatar tu vehículo y llevarlo al aparcamiento escala de forma brutal. Depende de su tamaño y sobre todo de lo lejos que esté del garaje más cercano. Llamar a un camión desde el otro lado del mapa puede salir carísimo. Pero a ver, tengo que hacer de abogada del diablo un momento aquí. Dispara. Acabamos de decir que el juego intenta ser amable, reducir la frustración del que acaba de llegar, ¿no? No es un castigo excesivo vaciarle los bolsillos a alguien que simplemente se ha perdido y ha cometido un pequeño error en una zanja. A ver, si conectamos esto con el panorama general podría parecer contradictorio, es verdad. Pero es un paso súper necesario en la evolución del jugador. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el mundo ha sido muy indulgente. Pero para que un simulador logístico funcione y tenga sentido, las distancias tienen que importar. Claro, si no da igual dónde vayas. Exacto. Si el rescate mágico es barato o gratis, el mapa pierde toda su escala. Da igual irte a la otra punta de la isla a lo loco porque volver no cuesta nada. Te tiras por un barranco y ya apareces en casa. Eso es. Al imponer un peaje económico doloroso basado en la distancia, el juego te está enseñando gestión de recursos desde el primer día. Introduce el concepto de la planificación espacial. O sea, te obliga a pensar antes de actuar. Justo. El jugador empieza a mirar el mapa antes de arrancar. Evalúa si de verdad merece la pena el riesgo de tomar ese atajo por el barro y asume las consecuencias de sus decisiones. Es el momento clave en el que el juego deja de ser un simple arcade de conducir y empieza a exigir una mentalidad de planificador. Entiendo. Es como una bofetada de realidad necesaria, ¿no? Te quitan el botón de pánico gratuito para que empieces a respetar el mapa y las distancias. Exactamente. Y supongo que parte de ese respeto implica también preparar bien tu vehículo para el terreno al que vas. Y aquí llegamos a los cambios en el taller de tuning, de modificaciones. Esto era muy necesario. Escuche, en este tipo de juegos era como intentar operar a corazón abierto pero con las luces apagadas. No tenías ni idea de que hacía un muelle más rígido o un amortiguador más corto. Era pura adivinanza. Pero ahora han añadido descripciones básicas a cada pieza de suspensión. Lo cual, fíjate, democratiza por completo la comprensión de la mecánica del vehículo. Porque, a ver, no todo el que se acerca a este universo es un ingeniero automotriz en la vida real. Claro, yo veo números y me mareo. Y es normal. Las nuevas descripciones traducen todos esos números abstractos a efectos físicos reales en la carretera, eliminando las adivinanzas. Por ejemplo, entender de una vez que bajar demasiado el chasis para que quede chulo te va a dejar atascado en el primer bache de una mina. Precisamente. Te lo dice claro. Y esto es vital porque, más adelante, la gestión del centro de gravedad de tu camión será la diferencia entre completar un contrato millonario o perderlo absolutamente todo volcando en una curva. ¡Qué tensión! Mucha. Por eso, permitir que los recién llegados experimenten de forma segura en el taller, entendiendo el porqué de cada pieza, elimina el miedo a la personalización. Y oye, hablando de personalización, no todo es física y suspensiones, ¿eh? He visto que han introducido un nuevo motor V6 de 400 caballos para los vehículos pequeños. Sí, para darles un buen empujón. Y luego está un detalle que me hizo mucha gracia. Algo tan mundano como poder comprarle barbas o gafas de sol a tu personaje en una pequeña barbería del centro de Seowipo o en los supermercados. Ah, los cosméticos. Sí. Que, a ver, bromeando un poco, igual las gafas y la barba sirven para esconderte de los usureros después de gastarte todo el dinero en rescates de grúa. Totalmente. Para pasar de incógnito. Pero, en serio, parece un detalle muy menor en un simulador de camiones. Pero me imagino que tiene un impacto real en cómo te relacionas con el juego. Y tanto. Crea un anclaje emocional fuertísimo. En los simuladores en primera persona, es muy fácil ver a tu avatar como una simple cámara flotante desde la que controlas un volante, y ya está. Sí, unos brazos flotantes. Claro.
Pero cuando inviertes tu dinero, ese dinero que tanto te ha costado ganar escoltando o planificando rutas, en cambiar el motor a un V6 para que suene mucho más agresivo, o en darle un aspecto único a tu conductor, estás estableciendo un sentido de pertenencia. Te haces un hueco en ese mundo. Eso es, ya no es un conductor genérico en un camión prestado. Eres tú, en tu vehículo, dejando tu marca en la isla. Qué chulo. Así que, recapitulando, ya tenemos a un jugador que entiende de físicas básicas por ir detrás de los veteranos. Respeta las distancias del mapa, porque la grúa le ha cobrado un ojo de la cara. ¿Ha aprendido por las malas? Sí. Sabe modificar la suspensión de su vehículo y además tiene un avatar con barba y gafas con el que se identifica. O sea, ya no es un novato asustado. Ya tiene tablas. Entonces, inevitablemente este jugador va a levantar la vista del asfalto y va a mirar al horizonte. ¿Hacia dónde conduce todo este aprendizaje? Porque claro, las notas del parche dedican un espacio inmenso al endgame, a una nueva categoría que llaman carga sobredimensionada. Palabras mayores. De tanques, la fábrica JG y fábricas de transformadores de la compañía Baron. Todo suena a una escala absurda. ¿Qué es exactamente un transformador de estos a nivel de simulación? Pues básicamente es llevar las leyes de la física al límite absoluto del motor del juego. O sea, no estamos hablando de cajas de cartón apiladas en un palé. Supongo que no. Un transformador eléctrico de estos, de 50 megavoltiamperios, en el contexto de este mundo, es una mole gigantesca de acero y cobre. Tiene el volumen de una casa pequeña y una densidad que aplasta la suspensión de cualquier camión normal al instante. Es la prueba final para todo lo que el jugador ha estado aprendiendo. Madre mía. Y es que leyendo las notas, la logística para fabricar uno solo de estos monstruos es mareante. Es una cadena larguísima. Sí. Dice que un solo transformador requiere 10 bobinas de acero y una cantidad inmensa de bobinas de cobre. Y claro, cada bobina de cobre te exige procesar 90 unidades de mineral de cobre. Una barbaridad. Exige una movilización de recursos que, sinceramente, un solo jugador en su camión pequeño tardaría semanas en lograr él solo. Y ese es el punto. Ese cuello de botella logístico está diseñado a propósito. Obliga a la comunidad a pensar a escala industrial y a colaborar. Claro, no puedes hacerlo solo. Extraer esa cantidad de mineral requiere maquinaria pesada trabajando incesantemente. Procesarlo requiere una red de transporte constante entre fábricas. Todo este esfuerzo mastodóntico de varios jugadores culmina en la creación de una sola pieza de carga sobredimensionada. ¡Qué locura! Y claro, para mover esa pieza final, pues no te sirve el Jimusi con el que aprendiste a derrapar en el barro, lógicamente. Obviamente, no, lo aplastaría. He visto que han introducido equipo extremo, unos remolques especializados. Hay uno que se llama Goliath, y leyendo sobre él, veo que tiene variantes de 4, 6 y hasta 10 ejes. El Goliath es una bestia parda. Y cuesta la friolera de hasta 800.000 monedas. Además requiere que compres componentes de suspensión 20 veces en el taller. ¿Por qué tanta complejidad técnica y económica solo para un remolque? Pues porque el enemigo principal de estas cargas gigantescas no es el peso, aunque no lo creas. Es el centro de gravedad. ¿Ah, sí? Sí. Son cargas extremadamente top heavy. Es decir, tienen la mayor parte de su masa muy lejos del suelo, en la parte superior. Vale, entiendo. Si tú pones eso en un remolque estándar y tomas una curva, la compresión de la suspensión en el lado exterior del giro va a ser tan sumamente violenta que el remolque volcará inevitablemente. Te vas a la cuneta. ¡Ostras! El Goliath, con su multitud de ejes, distribuye esa masa monstruosa sobre una superficie de contacto muchísimo mayor. Y además, sus ruedas direccionales permiten que el remolque siga la trazada del camión de forma perfecta, sin arrastrar los neumáticos lateralmente. O sea que todo ese dineral que cuesta el remolque Goliath se invierte básicamente en pelear contra la fuerza centrífuga. Literalmente. Estás pagando por no volcar en la primera rotonda. Es fascinante. Pero claro, al leer todo esto sobre inversiones multimillonarias, remolques gigantes y fábricas cooperativas, vuelvo a pensar en el jugador que acaba de empezar. El del camión oxidado. Sí, el que hablábamos al principio. Podría ver todo esto y pensar, madre mía, jamás llegaré a ese nivel, esto es inalcanzable.
¿Por qué crees que el juego pone todo esto frente a sus narices, desde el día 1, con los trabajos de escolta y demás? Porque funciona como un faro. Es un contenido puramente aspiracional. Hay que entender que un ecosistema virtual necesita jerarquías que sean visibles. Cuando estás en tu humilde camión de plataforma, yendo a 30 por hora, y ves pasar un convoy súper coordinado, transportando un transformador inmenso en un remolque Goliath de 10 ejes, pues el mundo del juego se percibe vivo. Te sientes parte de algo más grande. Exacto. Se siente profundo e inabarcable. Y sobre todo te da una razón de peso para seguir ahorrando, para seguir optimizando tus pequeñas rutas de entrega con el Himusi. Porque entiendes que hay un lugar en la cima de la pirámide que te está esperando. O sea, te pica el gusanillo de llegar ahí arriba. Y fíjate, esa pirámide culmina en un cambio de paradigma total, por lo que he leído. Porque la actualización no se detiene en mover hierro pesado por la carretera. No, para nada. Va mucho más allá. Introduce mecánicas ya a un nivel casi macroeconómico. Hablan del sistema de políticas de importación y exportación para obtener subsidios del gobierno, por ejemplo. Sí, eso le da una capa de gestión tremenda. Y mi favorita personal, los taxis y la gestión de flotas automatizadas. Resulta que ahora puedes expandir la flota de tu empresa comprando ranuras, que cuestan cantidades astronómicas. Creo que llegar a 20 ranuras te puede costar unos 3.250.000 monedas. Una auténtica fortuna, sí. Y también puedes comprar hasta camiones de basura Atlas por 280.000 monedas. Pero el caso es que montas redes operadas por inteligencia artificial que trabajan por toda la isla y te generan ingresos pasivos. Y ahí es exactamente donde se completa el ciclo del que hablábamos al principio. Todo lo que parecía inconexo en esas primeras horas de juego. El coste doloroso de rescatar el camión de la zanja. Las lecciones de física en el taller leyendo descripciones, la paciencia cultivada al mirar el mar azul desde la costa y el asombro de escoltar cargas masivas, todo, absolutamente todo, converge en este punto. El juego te ha estado preparando psicológicamente para que dejes de pensar como un simple conductor asalariado. Te entrena de forma casi invisible para soltar el volante y agarrar la calculadora. Exactamente. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el panorama completo de esta inmensa actualización 0.7.18, yo creo que podemos sintetizarlo en algo muy claro. ¿En qué? En que la genialidad de este parche no está solo en haber añadido juguetes caros para los veteranos. No es el remolque más grande o la cadena de minería más compleja. No, eso es solo la guinda del pastel. La verdadera genialidad está en cómo han reconstruido los cimientos. Han asfaltado el camino para llegar hasta allí de una forma accesible. Han logrado que el proceso de abrir ese manual de instrucciones, inmenso y aterrador, deje de dar miedo para convertirse en una escalada gradual, súper lógica y, gracias al nuevo agua, visualmente preciosa para quienes toman el volante por primera vez. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante y nos deja con una reflexión bastante profunda sobre hacia dónde va el diseño de estos mundos simulados. A ver, cuéntame. Al introducir estas flotas de taxis automatizadas y vehículos controlados por inteligencia artificial en las empresas, Motortown está desplazando, de alguna manera, al ser humano del trabajo físico rutinario. Está dejando de ser un simple simulador de conducción solitaria para convertirse en un ecosistema vivo y casi de gestión empresarial corporativa. Ostras, es verdad. Cambia el enfoque por completo. Imagina cómo cambiará la psicología del jugador principiante en el futuro. Ese novato que hoy suda tinta para sacar su furgoneta del barro en la mina, mañana estará sentado en un despacho virtual, gestionando flotas enteras y dictando políticas de exportación a nivel insular. Ya no aspiras a ser el mejor camionero, aspiras a ser el mayor magnate del transporte de la isla. Es la transición absoluta del individuo a la corporación, fíjate. ¡Qué pasada! Así que, bueno, para quienes nos escuchan y sienten vértigo ante la inmensidad de opciones al empezar en un juego así, creo que la lección de hoy es súper clara. No hay que agobiarse. Exacto. No intentéis entender el imperio corporativo ni los transformadores el primer día. Simplemente arrancad vuestro modesto vehículo de 80.000 monedas, tomad la ruta costera del sureste, dejad que el sol refleje en esas nuevas olas y aprended a disfrutar del peso de la carga en las curvas. El despacho, los millones y la flota de taxis ya llegarán a su debido tiempo. Totalmente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta disección de mecánicas tan fascinante. Disfrutad del asfalto y nos vemos en la próxima exploración.